familiares, para todas las personas, hermanos en la fe, tanto de la Iglesia Cristo y Bendición, como otras personas que nos visitan de tal vez otras congregaciones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual a través de las diferentes cuentas de la Iglesia Cristo y Bendición y donde procuramos llevar una palabra de edificación, una palabra de formación hacia cada uno de ustedes, siempre trayendo temas netamente bíblicos, lógicamente, pero en algunos casos que tienen que ver con los eventos que están por venir o están sucediendo ya sobre la tierra, y en algunos otros instantes también hemos utilizado algunos otros temas para hablar de cuestiones netamente evangelísticas y netamente formativas en cada uno de ustedes. Así de que hoy nos reunimos nuevamente, como todos los días martes, en este horario de las 7 de la noche, para traer un nuevo capítulo sobre el último tema que hemos venido hablando. Y tiene que ver con un evento netamente profético que es narrado por allá en el libro de Daniel y que hace alusión a las 70 semanas, como dentro de la misma escritura se encuentra, y como también es conocido dentro de lo que es el pueblo israelita, las 70 semanas de Daniel. Hoy vamos a concluir con este estudio, con esta tercera parte, y entrando ya directamente a lo que es el tema de los números, de la parte que tiene que ver cómo está distribuido este tiempo para completar estas 70 semanas. Así de que prepárese porque seguramente tendremos un estudio bien, pero bien interesante y donde es necesario de que usted esté oídos y ojos prestos a lo que va a ser esto para que pueda entender cómo se va a desarrollar estas 70 semanas y cómo están distribuidas. Pero antes de eso, déjenme saludo en esta noche a mis panelistas, como siempre, de antemano, dándole gracias por acompañarnos, por sus opiniones, por sus enseñanzas y por disponer, en definitiva, este tiempo para aportarnos en diferentes aspectos. Arranco con usted, copastor. En esta noche le saludo y deseando de que tengamos un gran estudio en esta noche donde podamos llevar esta enseñanza de la mejor manera a las personas que nos siguen. Bienvenido a este nuevo capítulo del Faro. Bienvenido. Dios le bendiga a usted, pastor, igualmente a nuestro hermano Exxon, nuestro hermano Ricardo, a cada una de las personas que nos siguen allí a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y principalmente gracias por viralizar estas enseñanzas, llevarla a otras personas que seguramente estarán necesitando o son corazones necesitados de escuchar lo que es la revelación de la palabra del Señor. Hemos tocado acerca de las semanas 70 de Daniel, todos los aspectos que hay o algunos de los aspectos que hay alrededor de ellas. No nos hemos centrado en los tiempos exactos. Hoy vamos a develar ese punto, vamos a entrarnos ya en lo que es la semana 70, a dónde se refiere. Obviamente que los tiempos o las fechas no van a ser tan exactas y todos lo conocemos y tenemos un conocimiento del por qué. Los años se han tergiversado, no hay una exactitud con respecto a la fecha del nacimiento de Cristo, mucho menos de la muerte. El cambio de los diferentes sistemas que hemos usado para medir el tiempo, ¿no? De lo que fue el calendario hebreo, por ejemplo, al gregoriano, una pérdida de años. Entonces, digamos, no son tan exactas las fechas, pero sí vamos a aproximar más o menos el tiempo en el cual se va a presentar esta semana 70, la profecía que le fue revelada al profeta Daniel. Así es de que muchas gracias, muy atentos a esta enseñanza, como dice nuestro hermano, papel y lápiz, y estaremos ya en un momento desarrollando el programa. Siga, hermano pastor. Como lo dije hace algunos instantes, aquí es clave que usted esté muy pendiente de la forma como están distribuidos estos tiempos. Si usted en algún momento eh, pierde la atención, tal vez se desconecta en algunos momentos, no solamente hablo
aparato inteligente, bien sea su televisor, su teléfono, su computador, sino que de pronto tiene ese laxus en la mente, tal vez le pasan otros pensamientos por la cabeza, a lo mejor va a quedar perdido un poquito, porque como le digo, aquí hay que jugar con muchos eh, cosas, digamos, referencias que tiene la misma escritura para poder entender lo que son estas 70 semanas. Voy con mi siguiente panelista en esta noche también, saludándole y deseando, así como lo dije con el copastor, de que tengamos una gran enseñanza, que podamos cumplir con el objetivo de llevar una palabra de bendición a los hogares y también esperando de que tengamos una gran enseñanza también por parte de nuestro hermano Exxon, quien es nuestro tercer panelista. Le saludo y le doy la bienvenida en esta noche, hermano Exxon. Gracias por estarnos acompañando en este faro. ¿Qué tal, pastor, copastor, amada iglesia, hermanos, amigos y demás? Definitivamente hoy vamos a, como programa final, tercer programa hablando de las 70 semanas de Daniel, vamos a terminar desglosando la profecía numéricamente tal como lo entendemos, gracias obviamente al aporte principal del Espíritu Santo. Mire, si ya el profeta Daniel nos dijo que serán 70 semanas de años de Dios, téngalo bien claro, eso ya lo explicamos en los dos primeros programas, si usted no los vio. Este es uno de los temas, pastor, donde usted de primera instancia va a ser muy complicado que lo entienda de forma inicial. ¿Por qué? Porque se mueve mucha fecha, se mueven muchos eventos, hay numerología, entonces va a ser complicado de un solo totazo que usted entienda la profecía en cuestiones de tiempos, de fechas, de meses, de años, de ciclos, de décadas. Y seguramente, si a usted le gusta estudiar la profecía bíblica, pues va a tener que revisar estos programas por lo menos un par de veces. Y lo animamos, de eso se trata. Pero estos 70 semanas de los años proféticos de Dios, las cuales tienen que transcurrir para llegar a esa última semana 70, el pueblo de Israel, en primera instancia, ¿verdad? Para que ellos tuvieran una idea concreta por un calendario de cuándo sería el tiempo de la restauración de el último templo físico que va a ser restaurado aquí en la tierra. Y ellos necesitan esta profecía pues para tener una idea cuándo será el tiempo de Dios, donde Él les indica, mire, para esta época, para este década, para este tiempo, periodo, ustedes tienen que entender con perfección las palabras que yo le entregué a Daniel a través del arcángel, y también a la iglesia, a la novia de Jesucristo, no para que se nos construya un templo a nosotros, porque el templo en la última semana no es para la iglesia, pero sí nos da a entender el tiempo final y avisarnos cuándo está más o menos programada su segunda venida aquí a la tierra. De eso se trata, palabras más, palabras menos, este tema de las 70 semanas de Israel. Hoy usted va a quedar pasmado. Si usted no conoce este tema a profundidad, si usted de pronto no conoce mucho de profecía bíblica y hasta de pronto se está conectando por primera vez, pues usted dirá, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí? Si estamos hablando de 70 semanas, le vamos a explicar con lujo de detalles en qué semana estamos. ¿Será que estamos en la semana 21 de esas 70 semanas? Si es así, no se preocupe que el Señor no va a regresar en un muy buen largo plazo de tiempo. ¿Será que estamos en la semana 43, en la 46, en la 57? ¿En qué semana el mundo hoy, año 2023, se encuentra proféticamente? Eso sí lo podemos explicar. Y usted va a quedar pasmado cuando usted se entere en qué semana el mundo se encuentra actualmente en términos proféticos. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, mucha atención, no se desconcentre, tenga su cafecito, tenga su agua y arrancamos enseñando la profecía de las 70 semanas ya en su término numerológico. Pastor. Así es, hermano Exxon. Como usted lo dice,
para entender este tercer capítulo es necesario haber estado presente o entender los dos capítulos anteriores, donde se hizo alusión a varias cosas fundamentales, como por ejemplo el caso de a cuánto equivale un año para Dios en cuestiones proféticas, ¿no? Entonces, es importante que usted lo analice y lógicamente esta noche procuraremos avanzar ya en otros aspectos y poder dar finalización y claridad, digamos, a lo que es la parte, como lo dije al comienzo, numerológica como tal. Bien, abramos la escritura nuevamente, el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20 en adelante. Voy a volver a leer el mismo pedazo que he leído estas últimas 2 semanas. Sobre lo que hace alusión a la totalidad de lo que es el texto de las 70 semanas de Daniel. Entonces, dice en el versículo 20, voy a utilizar la versión Reina Valera. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, para darte sabiduría y entendimiento. Esto es algo que, entre otras cosas, perdón que me detenga, es clave también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener la sabiduría y el entendimiento para precisamente interpretar las escrituras. Verso 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Luego, dice, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta ahí la escritura, el texto que hace alusión a esta profecía de las 70 semanas de Daniel. La primer tramo, el primer pedazo fue el que ya tuvimos la oportunidad de entender, de analizar durante estos primeros capítulos, donde hace alusión lo que es la oración como tal de Daniel, la manera como él intercede por él, por su pueblo. Sabemos de que era un momento en el cual la ciudad de Jerusalén como tal y el pueblo, lo que era el reino de Judá, prácticamente había desaparecido en su totalidad debido a las invasiones, debido a el pecado que había cometido el pueblo judío, también lógicamente el pueblo israelita. Había ocurrido de que había sido destruido prácticamente todo, pero fundamentalmente también el templo, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de lo que era esta nación israelita. Eso lo analizamos en los capítulos anteriores. Más sin embargo, Daniel tenía una esperanza y su oración y todo este texto básicamente va dirigido hacia ello. Y es que él había en algún momento leído en una profecía de Jeremías de que de todas maneras el Señor iba
a volver a restaurar, y lo dice claramente acá la escritura, tanto lo que era el pueblo como tal, judío, la parte de lo que tenía que ver con la ciudad, pero particularmente, dice la escritura, la santa ciudad y el templo, ¿verdad? Es decir, la ciudad de Jerusalén y el templo como tal que estaba y que simbolizaba, reitero, la esencia o el acompañamiento de Dios para ellos. Esto era lo clave, lo interesante para ellos, era fundamental de que esto nuevamente pudiera volverse a restaurar, a revivir, a volver a traer nuevamente de alguna manera vida sobre los personas que en ese momento estaban a manera de pueblo judío dentro de la esclavitud, bien fuera de los persas o de los babilonios como tal. Y aquí es donde justamente el Señor le da respuesta a Daniel sobre lo que es la reconstrucción tanto de la ciudad como del templo. Y justamente Gabriel, el ángel, el que viene como mensajero, viene a traer respuesta y a decir, sí, su oración ya ha sido escuchada. Y hay algo que inclusive que le quiero que usted de pronto le preste atención. En el verso 23, ahí de ese pedazo que acabamos de leer, mire lo que dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, que paralelo a cuando Daniel comenzó a orar por esa situación como tal, ya el Señor había movido los corazones de las personas que se necesitaban para que empezara lo que era la reconstrucción de lo que era esa ciudad y ese templo. Verso 23, ahí claramente lo dice, de que ya al principio de sus ruegos ya había venido la orden para que esto comenzara a restaurarse. Copastor, voy con usted para que empecemos a mirar la parte de los números. No estoy hablando del número del libro de números, sino estoy hablando de lo que es cómo está dividido esas 70 semanas. Sí, tener el conocimiento de cuáles son los tiempos, ¿no? Donde se va a cumplir y donde se dio esta profecía. Quiero andar un poquito, solamente un tantico, en acerca de lo que significan las semanas de años dentro del Señor, porque es muy clave entender eso para saber cuándo se cumplen esas 70 semanas. Ya nuestro hermano Exxon nos dio un ejemplo en el Antiguo Testamento. Voy a utilizar otra palabra igualmente en el Antiguo Testamento, y es el momento en que el Señor está hablando con Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que Moisés subió a recibir las tablas de la ley allí en el monte Sinaí, y el Señor tiene un diálogo con Moisés. Yo quiero ir allá, a eso está en el libro de Levítico, capítulo 25. Voy a detenerme en el versículo 8. Mire lo que dice allá la palabra del Señor. Dice, y contarás 7 semanas de años. Allí el Señor le está dando la explicación a Moisés cómo debía contar las semanas. Y se está dando cuenta, 7 semanas de años. Dice, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces allí le está dando perfectamente la explicación al Señor. Las semanas que se van a dictar o que Él tiene en conocimiento serán semanas de años. Cuando contemos 7 semanas, quiere decir serán 49 años. Por eso tenemos que mirar que si estamos hablando aquí de 70 semanas, tenemos que mirar entonces eso a cuántos años equivalen. Si nosotros hacemos la conversión, eso nos darán 490 años. Ok. Eso entonces para tenerlo completamente claro qué es lo que vamos a hablar. Ahora les voy a presentar un cuadrito acá, que es necesario que nosotros lo entendamos y sepamos de qué es de lo que vamos a hablar. Esta profecía, como lo vimos allí en Daniel 24, comienza diciendo, es una profecía que es para Jerusalén, para el pueblo de Israel. Lo hemos mencionado ya en programas pasados. Esta profecía no es para la iglesia. Es para el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Y yo les quiero mostrar este cuadrito para que ustedes tengan en cuenta esa línea del tiempo, cómo va. ¿Dónde aparece Israel?
dónde aparece la iglesia y cómo se van a dividir esos tiempos. En ese cuadrito que yo les estoy mostrando allí, que ustedes pueden observar, hay una línea de tiempo donde se menciona el tiempo de Abraham, el tiempo de Noé, el tiempo de Adán y Eva. Ese tiempo, si nosotros miramos, está para el pueblo de los hebreos, que era el que existía, era el pueblo hebreo. En ese momento Israel no existía como nación, porque Israel nace como nación cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob, que es uno de los hijos de Abraham, es el hijo de la promesa donde el Señor le dijo a Abraham que iba a cubrir la tierra completamente con toda su descendencia. Esa promesa la recibió Jacob. El Señor, allá en Génesis, ustedes pueden buscar, en Génesis aparece esa promesa donde el Señor le cambia a Jacob el nombre a Israel. Ese día nace Israel como nación. Entonces ahí aparecen los israelitas. De ahí en adelante tenemos toda la transición, donde vienen los jueces, donde vienen los reyes, donde viene David, donde viene Gedeón. Todos ellos entonces vienen a ser israelitas porque son nacidos entonces de esa descendencia. ¿Qué ocurre? Cuando muere Salomón, se divide el reino. 10 tribus van al norte. Esas son las que son llamadas tribus de Israel. Ese es el Israel que va cautivo. En el otro lado viene el reino del sur. El reino del sur está dividido por 2 tribus, o lo contienen 2 tribus, que es Judá y Benjamín. El reino del norte, que es Israel, se pierde. Ellos empezaron a mezclarse con etnias de otro lugar, cambiaron su idioma, cambiaron sus tradiciones religiosas, es decir, lo cambiaron todo. Por eso Israel, que es la denominada en ese momento, se pierde. Hoy en día llamamos las 10 tribus de Israel, y Israel como tal, como etnia, como pueblo, se pierde en ese momento. Ellos van a aparecer más adelante, ya lo vamos a ver dónde van a aparecer. Pero entonces los que regresan del cautiverio son las 2 tribus que son Judá y Benjamín. Ahí nace lo que se llama el pueblo judío, por eso se llaman judíos, porque vienen de Judá. Ese cuadrito que ustedes ven entonces, hebreos es el pueblo que existió o como se llamaron primeramente. Después aparece Israel, tiempo que va desde Jacob hasta el momento en que se divide el pueblo cuando van a la cautividad. Y ahí en el regreso aparecen los judíos, el pueblo judío. Hoy existe el pueblo judío. Entonces es bueno determinar esa línea de tiempo. Por eso hay que a veces confusión. Dicen, bueno, pero estos son judíos, son israelitas. Al fin, ¿esto qué es? Esa es la denominación como están mostrados allí. Ahora, hoy en día, ¿quiénes existen? Existen los judíos, obviamente, porque el pueblo de Israel está perdido. Pero aquí viene una parte que es muy clave. Eso está en Primera de Juan capítulo 1, déjenmelo, yo se lo pongo, porque es importante entender esta parte. Primera de Juan, capítulo 1, y es el versículo 11 y 12. Miren lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿A quién se está refiriendo allí cuando habla el Señor? O cuando el apóstol Juan está hablando del pueblo judío. Ellos eran los que estaban en ese momento. Cuando el Señor Jesús vino, existían en el pueblo judío. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor deja a ese pueblo judío y mire lo que pasa en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, tú y yo, nosotros, el pueblo gentil, todos los que le recibimos, dice, a todos los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí, ¿sabe qué está pasando? Nace alguien que se llama la iglesia. Ella es confirmada después con el Espíritu Santo, pero este es el nacimiento de la iglesia. Entonces démonos cuenta, voy a volverles a poner el cuadrito de la línea. Aparece, si ustedes ahí en el cuadrito miren, aparece la iglesia, que es la que hoy existe. Esta línea es buena de que la entiendan, que dónde termina el pueblo de Israel, dónde comienza la iglesia y dónde va a volver a aparecer el pueblo de Israel. Hoy en día el Señor no está tratando con Israel, así es de que no se confundan. Hoy el Señor trata con nosotros, con la iglesia.
pero Israel volverá a aparecer en un momento determinado cuando la iglesia ya no esté, porque el Señor no va a tratar con los dos al tiempo. O trata con la iglesia o trata con el pueblo judío. Entonces esa línea ténganla muy en cuenta. Siga, pastor. Bueno, la escritura, ahí en el libro de Daniel, en el verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y ahí dejémoslo en ese primer ítem. Es decir, la primera parte de la profecía y de la promesa, lo que dice es que desde la orden que es dada por la parte jerárquica, hasta lo que es la construcción tanto del Santo Templo como de la Santa Ciudad, va a suceder una semana de años, ¿verdad? Una semana de años. Pero quiero que esa parte se la voy a dejar al hermano Exxon tal vez para que él la explique, pero sí solamente quiero tomar en referencia dos aspectos de esta profecía. Libro de Nehemías, capítulo 2, en el verso 1 en adelante, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantos de corazón. Entonces temí en gran manera. Verso 3. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y a tu siervo haya hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad del sepulcro de mis padres, y la reedificaré. Entonces dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme, y después yo le señalé el tiempo. Hasta ahí en la primera parte del primer pasaje que quiero mencionar. Aquí claramente habla de que había una preocupación en un profeta llamado Nehemías, en un hombre que estaba al lado de lo que era el reino de Artajerjes. El copastor lo mencionó hace un rato de que los reinos estaban divididos, tanto el reino del norte, la parte de Israel con las 10 tribus, la parte del sur, que era el reino de Judá, y este señor Nehemías estaba dentro del reino de Judá, estaba en la parte de abajo, llamémoslo de alguna manera, de ese reino, y él le está pidiendo a Artajerjes algo al rey de él, y es la reedificación de la ciudad, ¿cierto? Pero nos hace falta una segunda parte de la profecía, porque no era solo la ciudad. Recuerde usted que también es el templo, ¿verdad? Era necesario reedificar el templo. Aquí le está dando la orden de que reedifique la ciudad. Y cualquiera diría, bueno, pues es que ahí está incluido el paquete completo. Pero no, la Biblia es muy explícita en cada aspecto. Ahora quiero que mire usted Esdras, váyase al libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4. Mire lo que dice la escritura. Aquí hay otro hombre de Dios, otro profeta, y este está enfocado es en el reino del norte, es decir, con los israelitas, con la zona de esas 10 tribus de Israel, no en el de Judá, sino en el reino de Israel. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y aquí obviamente uno podría quedar como perdido, ¿cómo así? Estamos hablando de Babilonia, pero aquí está hablando de Persia. No, resulta de que cada reino cayó en manos de, llamémoslo, un grupo diferente. Los persas tenían el control sobre el reino del norte y una de las cosas que ellos hacían era precisamente quitar las tradiciones de lo que eran esos pueblos que ellos invadían, y con Israel obviamente ocurrió exactamente lo mismo. Pero el reino del sur estaba controlado por los babilonios. Así de que quiero que le preste atención a lo que dice acá la escritura. Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, recuerda usted que Daniel
estaba leyendo era el texto de Jeremías, pues mire lo que dice acá: para que se cumpliera lo escrito por Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y mire lo que dice, verso 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén de Judá. Quien huya entre vosotros del pueblo sea de Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Yahweh Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta ahí es el segundo texto. Aquí se completa la profecía. Al primero, a Nehemías, se le habló de Artajerjes, de que reconstruyera la ciudad. A este dice claramente que mismo Dios le ministró y le dijo: hay que levantar el templo como tal. Los dos tiempos son casi paralelos, son casi iguales, pero es fundamental entender cómo la palabra está perfectamente distribuida, una orden a unos, una orden a otros, para lo que era la reconstrucción de lo que Daniel estaba pidiendo, la ciudad y el santo lugar. Hermano Exo. Claro, mire, aclaremos primero, y esto concuerda con lo que usted menciona, Pastor Miguel. En la historia del pueblo de Israel han existido varias órdenes, varios decretos, varios edictos, como ustedes lo quieran tomar, que se podrían tomar, sí, claro, como esa orden. ¿Para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén. Y Miguel menciona esos dos, yo le agrego otro que también tengo ahí como dato, y ese es a través de Darío, allá en el mismo libro de Esdras, en el capítulo 5, si no estoy mal, ahí también hay un decreto. Yo se lo voy a leer aquí, ya que usted menciona ese importante tema. Dice Esdras capítulo 5, versículo 3 hasta, digamos, hasta el 6. Estamos hablando de aquí el decreto de Darío, ya no de Ciro, ¿verdad? Sino aquí ya estamos hablando de otro monarca. Dice, voy a leer la Reina Valera. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: oiga, ¿quién les ha dado la orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo 4. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado ¿a quién? A Darío, ¿sí? Época de Darío, allá había otro edicto. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Versículo 6. Copia de la carta que Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Versículo 7. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Y mire que también hay un decreto de Artajerjes, que usted lo acaba de mencionar ahí en Nehemías. Entonces, claro, muchas personas se pegan la confundida porque no saben realmente de dónde parte la profecía de las 70 semanas. ¿Será que es con Ciro, 539 años antes de Cristo? Esdras capítulo 1, usted lo menciona. ¿Será don Darío, 500 años, 519 antes de Cristo? Esdras capítulo 5. Será Artajerjes, porque también Artajerjes tenía un decreto, ¿verdad? En Esdras capítulo 7, ahí hay otro edicto, ahí hay otro decreto, ¿verdad? O también el decreto que acaba de mencionar el pastor Miguel de Artajerjes en Nehemías. La pregunta es, ¿cuál es? Entonces, sin lugar a duda, los dos que más apuntan en este orden de ideas para calcular esos 483 años, ¿verdad? Son
o el de Ciro, o sin lugar a duda, el de Artajerjes. Esos dos son los que prácticamente llegan a la final. Entonces vamos a darle la claridad a la iglesia y a usted como congregante, de cuál de esos dos entonces llega realmente a ser ese factor determinante de donde arranca la profecía. Yo concuerdo con Miguel al 100%. Esto tiene que arrancar desde en el año donde Artajerjes da la orden a Nehemías. No voy a leerlo, el copastor puede que lo coloque ahí nuevamente en Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. Y si usted presta nota, ¿verdad? Usted va a entender de que según el tratado, digamos, de los rabinos, raíz hebrea, el tratado, digamos, de historia de los judíos, el primer día del mes de Nisan, si usted estudió las fiestas de Dios, más o menos va a tener una idea de qué época estamos hablando. Y ese primer día de Nisan determina el inicio de lo que ellos llaman el nuevo cómputo de año. Lo menciona el copastor. Mire, lamentablemente, si nos vamos por los números gregorianos, jamás vamos a dar con las fechas, lamentablemente, porque son unas fechas totalmente diferentes al calendario hebreo judío, que significa el calendario de Dios. No se vaya por los años que nosotros normalmente manejamos, porque jamás le van a dar las cifras. Entonces estoy aquí leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese nuevo cómputo del año del reinado de esos reyes, y no coincidencialmente, ese edito arranca ¿dónde? En la primer fiesta de ahorita de primavera, pastor copastor. En la primera, por eso dice el primer día de Nisan. Arranca en Pascua. Mire dónde arrancan los decretos. Mire dónde las cosas importantes de Dios siempre tienen que ver en una de las 7 fiestas solemnes de parte del Señor. Y sigo meditando aquí en la palabra del Señor. Y el primero de Nisan, o de Nisan como usted lo quiera mencionar, siempre, 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 siempre anuncia una fecha de asunción a un trono. Eso ya lo entendemos entendiendo las fiestas del Señor, ¿verdad? A un monarca, a un rey, como usted lo quiera ver. Y ahora bien, miren, si vamos a sacar la calculadora. Usted tiene su calculadora, la semana pasada les pedimos que sacaran la calculadora. Si el rey Artajerjes obviamente ascendió al poder en el año 464, usted lo puede encontrar no solamente en la Biblia, sino en los libros de historia, hermanos. Para los ateos o los agnósticos, váyase a la historia. Vaya, busquen los compendios de historia a ver cuándo este tipo fue obviamente que asciende al poder Artajerjes. Usted va a encontrar ahí, anotadito, en el año 464 antes de Cristo. ¿Hasta dónde dura el reinado de este tipo? Hasta el año 425, obviamente antes de Cristo. Y mire de que no es coincidencia y textualmente anuncia ese versículo de Nehemías que leyó el pastor Miguel. Dice que al año 20 de su reinado, fechas, empezamos con los números. Si este tipo toma el control del poder en el año 464 y 20 años después, obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, entonces en vez de echarle 20 años para arriba, descuéntele porque es antes de Cristo. Entonces, 464 años, donde aparece Artajerjes como rey. Quítale 20 años. ¿Llegamos a dónde? Al año 444 antes de Cristo. Tome nota de esa fecha. Año 444 antes de Cristo es donde es promulgado ese edicto de Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8 que menciona aquí el pastor Miguel. Ahora, qué chévere es entender esta cuestión, porque miren las fechas que a mí me dan aquí también, según el calendario judío, ¿verdad? Y vuelvo y leo la parte del versículo 25
de Daniel, donde dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde el año 444 antes de Cristo, se lo voy a traer al calendario grecorromano para que usted lo entienda un poquito más claro. Marzo 5 del año 444. Esa es la fecha exacta de cuando se dicta esa autorización de parte de Atarjerjes. Y dice diciendo aquí el versículo 25, habrá 7 semanas y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, después de la semana de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Bueno, calculamos y copama de iglesia. Transformamos en días comunes de 24 horas las fechas dadas al principio en cuestiones de meses y años. Vamos a descubrir algo seguramente maravilloso. Porque si las 7 semanas, la primer parte de la profecía, que son 7 semanas, nos dan 49 años, juntamente con las 62 semanas multiplicadas por 7, nos da, ¿cuántos que nos da ahí? Pastor, copastor, usted tiene la calculada, 434 años. 62 por 7, 434 años. Y obviamente 69 por 7, 69 semanas por 7 nos da, ahí sí lo que usted menciona, los 483 años que usted acaba de mencionar. Bueno, en días, multipliquemos ahí, los matemáticos, los que son buenos para esta vaina, van a entender más rápido que los que no somos tan buenos en las matemáticas. Me incluyo yo. Entonces, 483 años multiplicado, digamos, por 360 días calendario grecorromano. ¿Cuánto nos dan en cuestión de días? Si el pastor nos da la oportunidad, colóquelo por ahí. 483 por 360 días nos da un número exacto de 173.880 días. Alguien que lo coloque ahí en el chat, por favor, de la iglesia. 173.880 días. Ahora, dije que en el calendario grecorromano, 1 de Nisan o 5 de marzo del año 444, cuando Artajerjes tomó o dio la autorización, ¿para qué? Para que se reconstruyera los muros del templo. Si usted multiplica esos 173.880 por y lo sumamos al 5 de marzo del año 444 antes del Mesías, ¿sabe qué número nos va a dar ahí exactamente, amada iglesia? Ya se lo ponemos ahí ¿para qué? ¿Cuánto nos da ahí? Espere que aquí tengo la matemática. 173 días. Exactamente. Entonces, para aclarar, si es que esto no es tan fácil de explicar, amada iglesia, entonces, los 483 años por los 360 días de cada año judío nos dan 173.880 días. Si sumamos, lo tengo aquí en las notas, si sumamos estos 173.880 días al 5 de marzo del año 444 antes de Jesucristo, que como recordamos es la fecha de promulgación del edicto para reconstruir a Jerusalén y el templo, o el 1 de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, llegamos a lo que en el catolicismo, ¿sabe a qué llegamos a eso? Al famoso, pero mal dicho, domingo 4 de abril del año 33 después de Cristo. Al domingo, como le llaman supuestamente, de Ramos. Domingo 33 después de Cristo, fecha que en el calendario judío equivale, y esta fecha también la tocamos en las fiestas del Señor, al 10 de Nisan, la Pascua. Vea el estudio de la fiesta de la Pascua y va a entender esta fecha del 10 de Nisan. Entonces,
Ya entendimos la primera parte y Jairo por ahí tiene una de sus imágenes que me pareció fantástica. Es el lapso de imágenes donde, wow, la primera parte de la profecía, donde de manera impresionante la historia demuestra que Jerusalén y el segundo templo judío tardaron en construirse exactamente esos 49 años. No sé si hay alguna imagen de algún templo para que el copastor la pueda colocar. ¿Por qué? Pues porque la profecía se tenía que cumplir. No se podía cumplir en el año 50 o en el 52. Se tenía que cumplir exactamente en esas primeras 7 semanas multiplicadas por 7, es decir, 49 años proféticos de parte de Dios. Vamos en el segundo segmento, Pastor con Pastor, vamos a analizar ya la segunda parte de la profecía, ¿verdad? Las 62 semanas o los 434 años, eso es lo que vamos a continuar explicando aquí en el paro. Pastor, continúe. Sí, algo de lo que también quiero que justamente para claridad, para que lo tengamos en cuenta, eh, de la intervención que hice hace un rato, es que como lo dice el hermano Exxon, la primer puntada, digamos, que se toma como referencia es el libro de Nehemías, porque de hecho los primeros capítulos, si usted lo observa, si usted es un buen lector de la Biblia, que ojalá lo sea, si usted lee los primeros capítulos de Nehemías, usted con lo que se va a encontrar es con la reconstrucción de la ciudad, ¿verdad? Incluso la manera como se le delegó funciones a diferentes familias, a diferentes hogares, a cada quien qué le correspondía hacer. Unos eran porteros, otros eran albañiles, otros tenían que hacer X o Y situación. Entonces, lógico, se toma como punto de referencia el decreto dado por Nehemías, perdón, por... bueno, se me escapó acá Artajerjes. Artajerjes, perdón. Se toma obviamente la referencia a la orden de Artajerjes en el libro de Nehemías, es por esa razón, porque ahí se empieza a levantar, a edificar lo que es la ciudad, y como dirían por ahí popularmente, lo dice inclusive con pelos y señales. Más sin embargo, sí quiero que analicemos el hecho de que, así como les mencioné el caso de Esdras, son personajes que están paralelos y que cada uno cumple su misión. Mire, me gustaría que analice usted este pasaje, el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 9. Incluso me gustaría, verso 1 inicialmente, ya ahorita miramos el 9, verso 1 y 2. Dice Nehemías 8, 1 y 2, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, mire que Esdras entra acá en lo que es el libro de Nehemías, y aquí se explica el rol inclusive que cumplía cada uno de ellos. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Ahí quiero que peguemos un saltico en cuestiones de versículos, y ahora quiero que se ubique en el versículo 9. Y en el 9 dice, y Nehemías, acá lo dice, era el gobernador. ¿El gobernador de dónde? Pues de esa ciudad que habían levantado, es decir, de Jerusalén. Y luego dice, y el sacerdote era Esdras, el escribo, y los levitas le hacían entender al pueblo lo que dijeron a todo el pueblo. Y bueno, y aquí habla ya inclusive de un texto que hace un tiempo se mencionó y que tiene que ver con la última festividad de Dios, la fiesta de los tabernáculos. Aquí claramente se ve en este pasaje de que la orden que le da Artajerjes a Nehemías de reconstruir, eso posteriormente lo convirtió a él en gobernador de esa ciudad Jerusalén. Pero quien tomó el rol de sacerdote, o sea, de la parte santa del templo,
fue Esdras. Eso para que lo tengamos en cuenta. Dos personajes que están muy paralelos dentro de la historia. Copastor, voy con usted. Cuando celebramos la fiesta de los tabernáculos, justamente hicimos alusión a estos pasajes, que cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio, la primera fiesta que ellos celebran es esta, la de los tabernáculos. Ahí en el versículo 2 de este capítulo, ustedes lo pueden leer, dice que el primer día del mes séptimo ellos realizaron esta celebración. Porque ellos se dieron cuenta, si ustedes recuerdan ahí la historia, él la sigue mencionando ahí, leyeron entonces el libro, las actas de Moisés que se habían escrito y se dieron cuenta de que se habían olvidado de las fiestas. Y dice que el pueblo lloró y lloraron durante un buen término, pero entonces Esdras les dijo, bueno, ya lloramos, ya nos arrepentimos, ya nos dolió en el corazón, vayan a sus casas, coman y vengan y celebremos fiesta. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Este es el evento que estaba ocurriendo en ese momento allí. Ok, hagamos entonces una claridad exacta sobre entonces los temas como se están mencionando. Allá en Daniel capítulo 9, que es el base donde se menciona eso, el versículo 25, si lo miramos, dice, aquí se lo voy a poner a ustedes para que lo puedan tener en cuenta, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es decir, para cumplir la reconstrucción del templo de Jerusalén y obviamente la ciudad, habrían entonces 7 semanas. Ese es el primer cuadrito que estamos viendo allá, de que dice de 7 semanas, 49 años. Esas son las primeras semanas que ocurren allí, son 49 años, son 7 semanas que está dividido y es la reconstrucción del templo. Ahora, ahí, a renglón seguido, dice... Y después, eso está en el 26, y después de las 62 semanas, es decir, ahí van a seguir 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y ahí sigue diciendo qué es lo que va a acontecer. Ok, eso es lo que acontece y lo que mencionó nuestro hermano Exxon cuando le es quitada la vida a nuestro Señor Jesucristo. Ocurre en 434 años, son esas 62 semanas. Ese lapso entonces darían 69 semanas. Una, la reconstrucción del templo que son 7 semanas y después de ahí, de ese punto a cuando se le quita la vida al Mesías príncipe que sabemos que es Jesucristo, habrán 62 semanas. Eso en el lapso del tiempo se dio, porque la muerte de Cristo está alrededor del año 30 de esta nueva era, que es exactamente cuando Cristo muera. Entonces, ahí hay ya 69 semanas. Sin embargo, la profecía nos habla de 70 semanas. ¿Dónde está la otra semana? Esa es la que estamos viendo. Yo creo que nuestro hermano Exxon entonces tiene explicación acerca de lo que es esta semana 70. Siga, pastor. Bien, entonces ya hemos encontrado lo que son esas 69 primeras semanas. Espero de que usted entienda las gráficas, espero que entienda lo que estamos diciendo y como siempre, multiplique esos números, ¿cierto? Por lo que son el equivalente al número de Dios en el tema de las semanas como tal, que es lo que da la totalidad de cada una de esas fechas, ¿no? Tanto la referencia de la primera profecía, que es la reconstrucción de Jerusalén y del santo lugar o del santo templo, y el segundo, a partir de ahí empieza el siguiente periodo de semanas hasta la muerte del Mesías príncipe. Ahora, el copastor dice, estamos buscando la siguiente semana. Aquí hay algo que es importante tener en cuenta, y lo mencionó el copastor en su primera intervención, y es que el Señor dice la misma escritura por ahí en el Evangelio de Juan, que Él vino a los suyos, ¿verdad? A predicarle a los suyos, a traer restauración a su pueblo, pero el pueblo de Él ni siquiera supo que Él era el Mesías. O sea, lo despreció y simplemente no hizo caso de ellos. Ahí es donde se abre la posibilidad hacia nosotros, los gentiles, de poder alcanzar lo que es también la salvación, producto además de que esas 10 tribus de Israel que se perdieron de ese reino del norte, empezó a tener cruces con diferentes naciones, ¿verdad? O sea, se perdió, llamemos la pureza de la sangre de esas primeras 10 tribus porque empezaron, reitero,
a tener cruces con otras naciones. Ahí es donde aparece la parte, digamos, donde se abre la posibilidad de salvación hacia los gentiles, que eran personas afuera de lo que era el reino inicial de Israel. Ahora bien, la pregunta es, porque muchos dirían, bueno, la semana 70, pues es simplemente, debe ser la siguiente. Muchos de pronto hasta personas que conocen la escritura, algunos que inclusive, porque he escuchado diferentes versiones, algunos dirían, bueno, ese hace alusión a lo que es el ministerio de Cristo o hace alusión a lo que es de los 7 años postreros, digamos, a lo que es la muerte de Jesús. Pero no es lógico, y no es lógico por una sencilla razón. Porque si la semana 70 se cumpliera o se diera después de la exactamente, o diera comienzo después de la muerte de Jesús, pues ¿para qué entonces se habría la posibilidad de que se predicara a otras personas y que a través de Jesús se obtuviera la salvación? No hubiera habido tiempo de predicar ese evangelio y de que otras personas obtuvieran la salvación. Ese periodo es el que justamente estamos viviendo hoy en día como iglesia y que en cuestiones teológicas se llama como la dispensación. Es un tiempo en el cual, a partir de recuerde, de la muerte de Jesús, entre comillas, resurrección de él, pero también la aparición del Espíritu Santo, y es tema inclusive que hemos tocado también en otros estudios, inclusive dentro de este mismo faro, donde aparece la promesa de que inclusive las tablas o las leyes de Dios ya no van a ser en tablas como tal de barro o de piedra, sino que va a ser instalado en nuestros corazones. Es justamente lo que conocemos, reitero, como el tiempo de dispensación o el tiempo de la gracia, como usted lo quiera mencionar, que es el tiempo que estamos viviendo. Más sin embargo, vamos a ir buscando lo que es esa semana 70. Hermano Exo. Sí, mire que cuando usted mencionaba con Jairo ese versículo de Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, mire que lo hemos y lo vamos a seguir hablando cada vez que tenemos la oportunidad. Porque en la versión que tenemos actualmente dice acá, y lo quiero volver a leer, en Juan capítulo 1, y versículo 11, porque me encontré con ese dato leyendo el original hebreo, pastor iglesia. Y ahí es donde muchas personas se pegan erróneamente de creer de que en su primera instancia todo el pueblo de Dios rechazó a Jesús. Y no puede ser así. Y ya lo vamos a explicar por qué. Como un pueblo, hablo del pueblo, no de el pueblo religioso sacerdotal, lo que usted explicó aquel día de fariseos y escribas, gente con entendimiento religioso, los que se creían los predicadores, los que tenían ese ego de que ellos conocían las escrituras. Ellos realmente en el contexto hebreo, ellos fueron los que rechazaron a Jesús. Por eso dice aquí Juan, capítulo 1, no sé si el copastor nos da la manito ahí. Versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe qué dice una de las versiones hebreas que más me gusta? Dice, a los de su oficio. Miren lo diferente que suena aquí. ¿Se acuerdan lo que hemos explicado de la fiesta de Navidad entre la palabra magos y sabios? Hay una gran diferencia. Un mago no es un sabio. Pasa exactamente lo mismo aquí. Esta versión nos dice a los suyos. Claro, eso va a entender a todo el pueblo, incluyendo al fariseísmo. Pero la versión rabínica menciona a los de su oficio. Ahora pregunto, ¿cuáles eran los del oficio que compensaba obviamente a lo que hacía Jesucristo? Está hablando al oficio de maestría, de rabí, de maestro. Y pregunto, ¿todo el pueblo era maestro? ¿Todo el mundo era rabino? No, no era todo el mundo rabino, no todo el mundo era maestro, eran ovejas. Entonces, en primera instancia, iglesia, esto es bonito de aprender,
de que en primera instancia no era el pueblo entero el que rechazó a Jesús. Eventualmente, claro, con la manipulación de los fariseos, de esa empujadera, no, pero escojan a Barrabás, hermano, escojan a Barrabás, dice Jesús, ni que nada, hermano. Ya bien es un tema de manipulación que llevó ahí sí a todo el pueblo después a pecar, pero bajo una manipulación enfermiza y tremenda de parte del cuerpo de los predicadores que supuestamente sabían. Pero aquí los que rechazaron a Jesús no era el pueblo. ¿Cómo me va a explicar, pastor, usted que ha hablado de los milagros con pastor, cuánta gente Jesús no sanó? ¿Cuánto leproso no levantó, hermano? ¿A cuántos ciegos no les recuperó la vista? ¿A cuántos inválidos no los levantó? A una mujer con enfermedad de 12 años, al tocarle su manto, no le recuperó su salud. Entonces, ¿cómo me decir de que esa gente que vio, que caminó, que amó a Jesús, hermano, cómo me va a decir de que esa gente, momenticos después, le iban a decir, no, preferimos a Barrabás? Eso no concuerda, hermano, porque si acuerda algo de algún detalle que alguien le haya dado a usted en su vida, usted siempre va a tener esa persona en la buena. Entonces no concuerda con lo que obviamente menciona aquí ese versículo 11 del capítulo 1 de Juan. Entonces, esto simplemente agregándole a usted conocimiento de cómo es que realmente las traducciones nos pueden afectar el concepto general. Ahora, si bien las primeras 69 semanas ya se han cumplido, y aquí es donde vale la redundancia, ya preguntarle, digamos, a la audiencia. Usted, todo el mundo aquí que está conectado, ya entiende de que Jesús, obviamente, hace 2000 y pico de años, murió y resucitó. La profecía claramente nos está indicando que después de la semana 69, no dice que después de la semana 53, de la semana 45, de la semana 13, no. Dice que inmediatamente después de la semana 69 se le iba a quitar la vida a Jesucristo. Y eso lo relaciono con lo primero que hicimos al comienzo del programa. O sea, si estamos en la semana 69, proféticamente, eso no lo lleva a usted como oyente, como persona, como cristiano, como no cristiano, como ateo. ¿No se le prende a usted esa pregunta en la mente? Bueno, ¿y cuándo es que arranca entonces la tal semana 70? Que es la última semana del tiempo profético de Dios, hermano. Ya estamos en la semana 69, como diríamos en el fútbol. Estamos en el minuto 90. Está a punto de terminar el partido, hermanos. Es más, ya se debió haber terminado el partido, sino que Jesucristo le dio unos minutos más de tiempo extra a la humanidad, que es lo que acaba de mencionar Miguel, digamos, ese tiempo de adicional que Pedro lo menciona en una de sus cartas, que Jesucristo no ha regresado simplemente ¿por qué? Porque para darle tiempo a que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Eso es el tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos. Estamos en la semana 69 más 5 minutos de adición, para que usted lo entienda de una forma importante y que nos lleve a todos nosotros, desde el liderazgo hasta la ovejita más reciente, a pellizcarse. ¡Wow! O sea que a cualquier momento que llegue esa semana 70, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y de eso se trata este último segmento después de las 62 semanas, donde se le quitará la vida al Mesías. Y aquí es donde la vaina se le pone complicada, pues obviamente al mundo entero. Esto tiene que ver en relación, y también lo invitamos para que usted se conecte y vea los estudios sobre los juicios, los 21 juicios de Dios, que tiene que ver mucho con la aparición de ese político mundial que usted incluso se conecta y todos los días que estamos mamados, estamos hartos de este presidente, que lo cambien a los 2 años, que lo cambien al año. Esa es la semana 70. Es ese clamor del mundo entero, incluyendo el pueblo judío, para que Dios dé una solución a través de un gobernador que nos saque a todos nosotros
de esta inflación que todos los días nos está acabando y nos está exprimiendo el bolsillo, de todos estos días donde la comida sigue en alza, donde los precios de la gasolina, donde los precios del arriendo. A eso se trata la semana 70 del capítulo 9 de Daniel. Posiblemente, pastor, porque es que es muy berraco explicar la semana, la última semana, porque tiene mucho tema, tiene mucha tela, pero lo que sí podemos dejar con claridad es de que hay como en las imágenes que el copastor está mencionando, donde esas primeras 69 semanas divididas entre 49 años y 434, mire, eso ya ya se cumplió, hermano, ya ni siquiera hay que esperar a que se cumpla algo de esa 69, de esos 483 años. Eso ya ahí paró. Estamos en la época de la iglesia, esos 2000 años, donde Dios por misericordia le dice al mundo, bueno, como Juan capítulo 1, versículo 11 dice, pues como yo vine a los míos, arrancando por el fariseísmo, a ellos vine primero, a mi pueblo, y ellos me dieron la espalda. Listo, démosle un tiempito que para usted puede ser mucho, hermano. 2000 años, pues a ver, si a duras penas duramos país 70, 80. Pero para los tiempos proféticos de Dios, eso es prácticamente un minutico, hermano. Eso es un tiempo muy, muy breve. Donde una vez terminado ese intervalo, yo creo que es correcto esa imagen que tiene el copastor ahí, ese intervalo, ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia, ese tiempo donde Jesucristo en cualquier momento dice, ya me tocó regresar allá abajo, pues porque obviamente el pecado ahorita está, hermano, está que ya no da más, hermano. Usted y yo estamos saturados de tanta información chueca. El pastor comentaba aquel día, ustedes no leen noticias, a veces ya no dan ganas ni de leer noticias, hermano. ¿Por qué? Porque a la larga usted termina enfermo de escuchar tanta vaina relacionada con muerte y maldad, y eso también desgasta. Pero en ese tiempo es en el que estamos. Entonces, viene esa semana 70 donde arranca con, ¿qué arranca, pastor? Con que usted, el copastor, si Dios tiene misericordia de mí, ya no estamos acá predicando más. Ya no le estamos fastidiando el tiempo a las personas. Ya no estamos aquí para decir lo que vienen en esos últimos 7 años. Acuérdese, la última semana son 7 años, donde perfectamente cabe explicar los primeros 3 años. Viene una falsa paz. El pastor tocó ese mensaje también aquel día. Viene un tipo disfrazado de un buen político, donde a todo el mundo le va a vender su metodología, se los va a meter en el bolsillo, les va a colaborar en su necesidad mundial, donde el pueblo judío, por eso tiene que ver con una profecía que le compendia al pueblo judío, donde el pueblo judío un té para el verdadero Jesucristo, para el verdadero Mesías. 3 años después se van a dar el totazo del año al encontrarse al anticristo sacrificando un marrano en el templo de Dios. Esos tipos, ese pueblo se da de cuenta de que algo raro hay aquí, esto no está bien. Ese tipo que por 3 años después del arrebatamiento, después del rapto, les dio todas las, no bendiciones, no lo llamemos a bendiciones porque el diablo no bendice a nadie, hermano. Los prospera, les da una falsa esperanza y obviamente, tener ese sacrificio de ese marrano en el gobierno, el tipo se revela, saca su máscara, Halloween, su disfraz, y ahí es donde últimamente termina revelándole al mundo que él no es ningún buen presidente, no es el tipo que debían haberle puesto la confianza, y lamentablemente ya esos últimos 3 años de ese periodo de la última semana, de la semana 70, es lo que le llamamos la gran tribulación o los 21 juicios de Dios. Hay mucho tema ahí para abundar, pastor, pero esa es la última semana de la 70, y esa semana puede arrancar en cualquier momento, en el momento en que usted ya no nos vea predicando,
en el momento en que usted vea a miles de personas que desaparecen por todo el mundo, en ese momento usted puede tenerlo bien claro, amado hermano, amigo, familiar, ese día arrancó la semana 70 del libro de Daniel. Aunque usted no es judío, ni yo tampoco, pero pregunto, ¿no es de interés saber en qué tiempos proféticos y en qué fechas y en qué año estamos en este momento en el calendario de Dios? Personalmente creo que sí, pastor. Así es, hermano Exxon, y de todos modos, yo sé, soy consciente de lo que usted dice, que hay uno, en ese último versículo tiene mucha tela para cortar, donde habla de un personaje que se llama el Desolador. Así lo menciona, el Desolador. No se preocupe, desde ya, hermanos panelistas, iglesia, ese va a ser el tema del próximo faro. El Desolador. Vamos a hablar del espíritu del anticristo y del anticristo como tal. Así de que desde ya, prepárese porque ese va a ser el subsiguiente tema que vamos a estar tocando en las próximas semanas. Vamos a hablar de este personaje, incluso, vuelvo y reitero, del espíritu del anticristo que es mencionado en las epístolas de Juan, inclusive. Pero es importante que terminemos el tema de hoy. Solamente quiero, porque ya el tiempo nos ha avanzado, quiero solamente hablar de algo que está aquí en Efesios 3, 1 al 7 y voy a utilizar la nueva versión internacional. Dice, por esta razón, está escribiendo Pablo, dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, y mire que está hablando es de los gentiles, no está hablando de los judíos, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse en cuenta de que comprendo el ministerio de Cristo. Este ministerio que entre otras generaciones, óigame bien, no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de una misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser su servidor. Este fue el regalo de Dios que me dio por su gracia conforme al poder de los gentiles. Bien interesante este pasaje, porque aquí claramente dice, vea, a mí el Señor me encomendó una misión. Y la misión es que a través del ministerio que Él me ha entregado, levantar un nuevo, entre comillas, llamémoslo pueblo, ¿sí? Que es el pueblo gentil, ¿sí? Se le encomendó a Él esa misión. Pero mire lo que inclusive dice, a las anteriores generaciones antes de Él, dice, esto ni siquiera se les había revelado. Esto ni siquiera se les había dicho a ellos. A partir de aquí para adelante dice, tanto a los apóstoles, como a los profetas, como a mí mismo y demás, es a los que se nos ha entregado esa revelación de lo que es el ministerio sobre el pueblo gentil, lo que hoy en día conocemos como iglesia. Era necesario de que esa semana 69 parara ahí, ¿cierto? Para poder levantar esa nueva generación. No podía ser de que dentro de las mismas 70 semanas, pues se mantuviera, digamos, esa semana 70 y que aparte de eso entonces no iba a haber espacio, no iba a haber tiempo, cómo se iba a poder levantar una nueva generación, un nuevo pueblo a partir del ministerio, por ejemplo, de un hombre llamado Pablo, que es el que a nosotros nos toca de alguna u otra manera, porque reitero, hace alusión al tema de la iglesia. Claramente era necesario de que parara el conteo de esa semana 69 para que pudiera aparecer lo que es este nuevo ministerio, llamémoslo de alguna manera. Pero los dos confluyen en algo. Si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerda que la semana pasada les decía que había dos cosas muy particulares? Y era que Daniel y Juan se parecen porque son los amados, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, aparece así la denominación de ambos,
Pero no solamente a eso, a los dos fue los que se les confió la profecía de los últimos tiempos, tanto a Daniel allá en el antiguo pacto como a Juan en el nuevo. Pero mire lo interesante, y es que los dos confluyen en algo. Si usted mira, en el caso de Daniel, dice claramente que la semana 70 arranca precisamente con el desolador, con el gobierno de ese señor, ¿cierto? Y en el caso de Juan, en el Apocalipsis, si usted se acuerda, los primeros dos capítulos hablan de la iglesia como tal durante todas sus facetas, durante todo este tiempo, esa semana de dispensación. ¿Y dónde arranca los 21 juicios? Cuando la iglesia desaparece. Entonces dígame si los dos no confluyen perfectamente en una misma época para que se dé cumplimiento en esa semana 70. Copastor, voy cerrando con usted este capítulo del FA. Voy a presentarle nuevamente mi cuadrito ahí, que yo quiero que ustedes tengan esa guía perfecta, porque es que ahí es donde se demarca todos los tiempos exactamente. Entonces, hasta la muerte del Señor Jesucristo van las 69 semanas. En el cuadrito arriba dice Israel, porque hasta ahí el Señor trató con Israel. Y recordemos, la promesa es para Israel, no es para la iglesia. Eso ya lo hemos determinado. ¿Quién está existiendo en este tiempo? Está la iglesia, que es la que aparece allí. ¿Hasta cuándo? Eso será hasta un momento determinado que el Señor lo muestre. Falta una semana para el pueblo de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir? Pues para cumplirse tiene que la iglesia desaparecer, porque no puede estar la iglesia aquí porque la promesa no, o esa profecía no es para la iglesia. Entonces el Señor va a quitar la iglesia y volverá el pueblo judío, y entonces ahí sí el Señor tratará con los judíos y cumplirá esa última semana que se cumpla. ¿Cuándo la iglesia va a ser quitada? Eso va a ser en el arrebatamiento, en lo que llamamos el rapto, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí es quitada la iglesia. Ahí nuevamente aparece ¿quién? El pueblo judío. Aparece en el momento en que surge la tribulación, la gran tribulación. Ustedes me dirán, ¿dónde está eso? Eso está allí en Apocalipsis capítulo 7. Si quieren lo buscamos, Apocalipsis capítulo 7, eso está allí decretado. En el versículo 4, si no estoy mal en adelante, permítanmelo, yo se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Dice, y oye el número de los sellados, que eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y de ahí en adelante va a empezar a mostrar 12,000 de tal familia, 12,000 de tal aquella. Es decir, cuando nace el Apocalipsis, aparece nuevamente el pueblo judío. Esos que están perdidos nuevamente vuelven a la luz. La tribulación, la gran tribulación, es el tiempo de la última semana determinado por el Señor. Ahora por eso viene la pregunta, y lo hacía el sábado pasado en la reunión que teníamos aquí en el cafecito con Jesús. Les preguntaba, ¿ustedes se dan cuenta hoy en día, y ahora uno entiende por qué el Apocalipsis, la gran tribulación, se demora 7 años? ¿Por qué la tribulación no se demoró 3 años, o 10 años, o 12 años? Cuando uno entiende esta parte, cuando uno mira la profecía acá, uno se da cuenta por qué es que se demoran 7 años. Porque es una semana que le falta al pueblo de Israel para completar sus 70 semanas de Daniel. Eso estaba profetizado, el Señor ya lo sabía que eso iba a ocurrir así. Falta una semana. ¿Cuánto es una semana? 7 años. ¿Cuándo se van a dar? En el tiempo de la tribulación. Por eso la tribulación la va a pasar aquí, ese pueblo que se olvidó del Señor. Recordemos que la iglesia no va a estar, y no va a estar, y lo demuestra la palabra del Señor, porque al concluir esos 7 años va a haber una batalla. Dice que todos se levantarán contra Israel, y el Señor en ese momento bajará. Pero él no va a bajar solo. Dice que vendrá con la que ya no es su novia, sino es su esposa, y pelearán en una batalla de Armagedón, donde derrotarán al enemigo. Es decir, que la iglesia en ese momento de tribulación va a estar en un lugar sublime, realizando lo que se muestra allí en la palabra del Señor, que se llama las bodas del Cordero. Entonces la iglesia no estará aquí, el pueblo judío es el que va a estar aquí, y ellos son los que van a vivir su última semana, semana de profecía. Ahora yo quiero que vayamos a Daniel, ya para concluir, pastor, de mi parte ahí. Daniel, ahí en ese versículo 24, si no estoy mal, permítame,
24, porque yo quiero que vean allí, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Es decir, cuando se cumplan las 70 semanas, o sea, cuando termine la tribulación, algo va a pasar. Y ahí demuestra 7 cositas que van a pasar durante ese tiempo. Es decir, eso va a ocurrir durante qué tiempo? El milenio. Porque cuando se cumplan las 70 semanas va a comenzar el milenio. Durante ese milenio se van a cumplir 7 cositas. Aquí le dice al profeta Daniel cuáles. Le dice 70 semanas están determinadas y esto va a pasar para tu pueblo. Ahí lo menciona 7 cositas. Yo se las voy a poner acá para que ustedes las puedan ver. Dice, para terminar la prevaricación, en ese tiempo terminará todo eso. Dice, para poner fin al pecado, porque en el milenio no va a haber pecado, ya no va a existir esa situación. Tercera cosita, dice, para terminar o expiar la iniquidad. La cuarta, para traer justicia perdurable, porque en el milenio va a existir eso, justicia. El rey de justicia, el príncipe de paz es el que va a gobernar, entonces eso se va a dar. Luego vienen 2, sellar la visión. ¿Qué significa sellar la visión? La visión que le acaba de entregar a Daniel, es decir, sellar significa completar. En ese momento el Señor le dirá, se completó la visión aquí. Sella la visión y sellar la profecía, porque a partir de ese momento ya no se necesita profecía, ya no va a haber profecía. Todo lo que nosotros hemos hablado desde Génesis hasta la última carta de San Juan allá, que es profecía, se sellará, es decir, se terminará, ya no habrá más profecía. Y la última, ungir al santo de los santos. El hermano Exxon lo explicó la semana pasada a qué se refiere eso. Y solamente el Señor lo puede hacer, el Señor Jesús lo podrá hacer. ¿Cuándo lo viene a hacer? En el momento del milenio. Vendrá a ungir el santo de los santos. Entonces dése cuenta cómo se cumple la profecía. Le dijo a Daniel, cuando terminen las 70 semanas, se cumplirá esto en el pueblo de Dios. Y estas son las 7 cositas que se van a dar en el milenio. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, pastor. Feliz noche también para usted y bendiciones. Nos reencontraremos en un próximo paro. Hermano Edson, ¿algo para aportar brevemente antes de concluir el programa? Sí, claro, pastor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Para las personas, estamos en la semana 69, a punto de entrar a la semana 70. Dice la palabra aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Uso la nueva versión internacional. ¿Qué hubo de esa promesa de la venida de Jesús? Yo ya la he escuchado. Usted también, pastor, copastor y hermanos que conocen. Oiga, ustedes hace 10 años, 2 años, 4 años, están con el cuento de que Jesús viene y nada. No viene nada. De hecho, vemos que se siguen construyendo edificios, que la infraestructura mundial sigue en crecimiento. O sea, ¿para qué va a venir Jesús ahoritica? ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Mire, ya explicamos de que una semana para el Señor son 7 años. Pero para Dios un día son ¿cuántos años? 1000 años. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de ustedes que no creen de que el Señor va a venir y los va a encontrar con los pantalones abajo. Más bien, Él tiene que paciencia con ustedes. Lo explicamos, estamos en la semana 69, estamos en los 5 minutos adicionales. Esa es la paciencia que tiene Dios en este momento con el mundo entero. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, miren, el amor de Dios por todo el mundo, hermano. Él no quiere que nadie se joda, no quiere que nadie pase por los 21 juicios de Apocalipsis, no quiere que nadie pase por la gran tribulación, no quiere que nadie pase
por los 7 años donde juicio tras juicio tras juicio. Mire, lo dice claramente, es que Dios no es malo, Él no quiere, y por eso extendió ese periodo adicional, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y Jairo dice que en Primera Tesalonicenses, versículo 4, Dios habla del arrebatamiento. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en el capítulo 5, en el exacto capítulo 5, de ahí mismito, es donde el Señor habla de, oiga, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no, ustedes no tienen necesidad de que yo les vuelva a escribir? ¿Por qué? Porque cuando digan paz y seguridad, ustedes vieron el programa de la transmisión del domingo donde el pastor colocó una imagen por ahí de un anciano que le llaman el yuca en una silla de ruedas con un par de tipos ahí musulmanes en Bahrein. Mire lo que realmente se está fomentando y es lo que dice el Señor, de que en este momento el enemigo, el diablo y su ministerio de iniquidad se está moviendo. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Pues claro, se terminó la semana 69, arranca la semana 70, claro, la iglesia se fue, y ahí es donde empieza el chicharrón mayor en cuestiones proféticas. ¿A qué voy con esto, amada iglesia? Ya se les explicó en 3 programas. Número 1, la profecía de Daniel en 3 aspectos. De pronto la primera parte no nos interesa en mucho aspecto porque ya se cumplió y ni siquiera estábamos ahí, pastor copastor. Listo, este término de los 7 años o 49, de 7 semanas o 49 años que se construyó un templo, bueno, usted y yo iremos, bueno, ¿y eso qué? Está bien, listo, táchelo. Las 62 semanas que posteriormente siguieron y que terminaron obviamente en la muerte de Jesucristo, listo, eso pasó hace 2000 años, tampoco nos debe afectar mucho. Siga, hermano Edson, ¿cuál es su punto? Pastor, ¿cuál es su punto? El punto es, realmente, pastor, es esta última semana. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos vivos y usted todavía está vivo. Y aquí pasa una. Si llega a venir Jesucristo y usted se queda, téngalo por seguro de que usted va a conocer esa semana 70 y ni siquiera me atrevo a decir que en su plenitud, porque dice la palabra del Señor que en medio de esa última semana de 7 años, 3/4 partes de la humanidad prácticamente porque por eso son 21 juicios. Entonces, haga la matemática, amado, que se conecta con nosotros. ¿A usted no le interesa realmente este tema de las 70 semanas? Por lo menos la última semana. Póngale cuidado a la última semana. Y eso va a ser el tema prácticamente para el otro estudio del Faro. Vamos a entrar en detalle realmente qué va a ocurrir en esa semana para que usted entienda, wow, como yo estoy vivo todavía, pues debería como que pellizcarme y también preocuparme. Pero a la larga no, ¿sabe por qué? Pues porque Dios le da la oportunidad a usted de que antes de entrar a esa semana 70, usted tenga la oportunidad de ¿qué? De convertirse a Jesucristo, de convertirse de sus malos caminos y que, como lo acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 3, de que Dios le dio ese tiempo de paciencia y si usted lo aprovecha, yo le garantizo, hermano, que va a ser la mejor decisión que usted haya tomado en toda su vida y no va a tener necesidad de que preocuparse en esa semana 70. Pastor, copastor, muchas gracias por la oportunidad. Nos estaremos viendo en un nuevo capítulo, en un nuevo programa del Faro. Les agradecemos, hermanos. Si no le quedó muy bien claro la cuestión de los números, de las fechas, toda esa cuestión, vuelva y repase los capítulos que seguramente los va a entender un poquito con más claridad este tema. Una feliz noche para ustedes, pastor. Igualmente, hermano Exxon, gracias por su opinión, su aporte. Te bendecimos, feliz descanso. Y bien, hemos llegado al final de este programa, de este saga de capítulos donde hemos hablado de las 70 semanas de Daniel. Como lo dije hace algunos momentos,
ese último versículo donde habla de un personaje que se llama el desolador, lo quiero dejar aparte para precisamente poderlo estudiar a profundidad, porque es que aquí, como dijo el hermano Exxon hace un rato, hay mucha información sobre este personaje que se menciona acá como el desolador, y como en el Nuevo Testamento aparece como el anticristo, o el antimesías, como usted lo quiera encontrar. De eso estaremos hablando en los próximos episodios, pero por ahora le damos gracias a usted por haberse reunido con nosotros en esta noche, por viralizar. Saludos a los hermanos de Uruguay, los que nos escribieron la semana pasada, y a otras personas que nos han escrito desde otras naciones, desde otras ciudades. Les bendecimos en el amor de Jesús, y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia, o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.